Agentes del FBI ejecutaron durante la madrugada de hoy martes una orden de registro y allanamiento en la urbanización Los Almendros en Juncos, como parte de una investigación federal en curso, cuyos detalles aún no han sido divulgados, pero que movilizó una unidad táctica de alto riesgo con agentes fuertemente armados y vehículos especializados. La intervención, confirmada por la portavoz del FBI en Puerto Rico, se produjo alrededor de las 5 de la mañana, cuando los agentes utilizaron dispositivos de distracción para asegurar el perímetro y obtener la atención del individuo objetivo, quien fue sorprendido en su residencia en pijamas y esposado por los oficiales. Aunque se desconoce si el joven fue arrestado formalmente, se le observó detenido en la escena mientras los federales continuaban con la búsqueda de evidencia. El registro ocurrió en la calle 1, intersección con la calle 3 del mencionado sector, y generó gran preocupación entre los vecinos debido a las detonaciones y la presencia de agentes armados. Hasta el momento, el FBI no ha confirmado si esta intervención guarda relación con el operativo federal Last Flight, ejecutado simultáneamente por la DEA, mediante el cual se emitieron 17 órdenes de arresto contra una organización vinculada al tráfico de drogas a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, utilizando personas como mulas. Según el portavoz de la Agencia Federal en Puerto Rico, ese operativo es parte de un esfuerzo global que incluye 3 pesquisas distintas iniciadas desde al menos 2023. La portavoz del FBI reiteró que el caso en Juncos continúa bajo investigación activa y que de erradicarse cargo la agencia emitirá información oficial a través de los medios. La DEA ejecutó hoy martes un amplio operativo denominado Last Flight en Puerto Rico, mediante el cual se diligenciaron 17 órdenes de arresto contra integrantes de 3 organizaciones criminales que presuntamente utilizaron el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina como punto clave para traficar más de 4 toneladas de cocaína hacia la costa este de Estados Unidos, utilizando como método el transporte de droga mediante mulas, mujeres que ocultaban sustancias controladas en sus cuerpos, carteras, maletas u objetos personales. Según detalló el portavoz de la DEA en la isla, esta operación forma parte de una iniciativa global que integra 3 investigaciones paralelas iniciadas desde al menos el 2023, las cuales permitieron desmantelar una red criminal que estuvo activa durante años y que generó millones de dólares en ganancias ilícitas. Los arrestos fueron ejecutados por el equipo táctico de investigaciones del aeropuerto de la DEA en conjunto con el FBI, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional y unidades de la Policía Estatal y Municipal de San Juan y Carolina, con intervenciones realizadas simultáneamente en los municipios de Carolina, Canóvanas, Cataño, Corozal, Luquillo y Vega Baja. Los detenidos fueron trasladados al estadio Roberto Clemente Walker en Carolina, donde están siendo procesados e identificados por las autoridades federales. La Fiscalía Federal, a través de su portavoz, confirmó que el operativo responde a 3 acusaciones formales emitidas por un gran jurado federal y que se ofrecerán más detalles en una conferencia de prensa en las próximas horas desde la sede de la Fiscalía Federal en San Juan. Las autoridades destacaron que esta operación representa un golpe contundente contra el narcotráfico aéreo de la isla y reafirmaron su compromiso con la protección de las fronteras y la seguridad del país. Un joven de 24 años, identificado como Nathaniel Álvarez, falleció durante la madrugada de hoy martes, tras ser atacado a tiro frente al edificio 59 del sector Collores en el residencial Luis Llorén Torres en Santurce. Según la policía, una llamada al sistema de emergencias alertó sobre detonaciones en el área a las 2:07 de la madrugada, y al llegar los agentes encontraron al joven con una herida de bala en el costado derecho. Fue trasladado inicialmente a un centro de diagnóstico y tratamiento, y debido a su condición crítica, referido de inmediato al Centro Médico de Río Piedras, donde murió mientras era sometido a cirugía. El fallecido, vecino del mismo complejo de vivienda pública, tenía expediente criminal por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, Ley de Armas y Violencia Doméstica. El Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan informó que no se encontró una escena clara frente al edificio 59, por lo que las circunstancias exactas del crimen aún están bajo investigación. Con esta muerte, suman ya 40 los asesinatos reportados este año en residenciales públicos de Puerto Rico, lo que representa el 16% de las 240 muertes violentas contabilizadas en el país hasta la fecha, reflejando una alarmante concentración de violencia en estos complejos de vivienda.
Félix Javier Burgos Burgos, de 43 años y conocido como El Tuerto, fue acusado en ausencia por el delito de maltrato a una persona de edad avanzada tras un incidente ocurrido el 11 de febrero de este año en el sector Pueblito del barrio Lisas en Maunabo, donde agredió violentamente a Jorge Rodríguez, un hombre de 61 años. Según la investigación dirigida por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, el acusado inició una discusión por motivos que no fueron divulgados y golpeó al perjudicado con una silla, causándole hematomas en el brazo. Luego de que la víctima cayera al suelo, Burgos continuó agrediéndolo con los puños, provocándole una cortadura en los labios. La jueza Beatriz Valera Ríos del Tribunal de Humacao expidió una orden de arresto con una fianza de $6,000. El sospechoso, quien permanece fugitivo, posee antecedentes penales por violación a la ley de armas y por violencia doméstica, lo que agrava aún más el perfil delictivo que enfrenta ante las autoridades. El director del CEI se confirmó que continúan los esfuerzos para lograr su captura y llevarlo ante la justicia. Un hombre de 24 años, identificado como Félix Feliciano Castillo y residente de Carolina, enfrenta a la justicia por alegado secuestro y actos indebidos contra una menor que fue reportada desaparecida el 25 de diciembre del 2023, cuando fue vista por última vez en el sector Villa Hugo 2 en Canóvanas. El sujeto se le radicaron 11 cargos. Según la investigación, obligó a la víctima al consumo de bebidas alcohólicas, cometió los actos y la abandonó en una vía pública en mal estado de salud. Las partes se habrían conocido a través de una red social. La alegada víctima, identificada como Keishanis Cruz Vélez, que en ese entonces tenía 16 años, apareció horas más tarde de su desaparición cuando compañeras de estudio de una de las hermanas la vieron cerca de Plaza Canóvanas. Se supo que la menor se resistió a que la ayudaran, trató de escapar y mordió a un agente. Lucía desorientada, tenía rastros de sangre en su ropa y pedía que no la tocaran. En ese momento tuvo que recibir atención médica. Al hombre se le fijó una fianza de $33,000 y está en proceso de prestarla. Antes de continuar, si te gusta el contenido, te invito a darle like al video para apoyar el canal. Aneudi Hassan Pérez Santiago, un maestro de 30 años, residente en Carolina, y quien también se identificaba como ministro de una iglesia, fue arrestado por agentes especiales del HSI tras ser acusado formalmente por un gran jurado federal el 10 de julio de este año, por múltiples cargos relacionados con la explotación sexual de una menor de 14 años, según documentos judiciales, entre febrero del 2023 y febrero del 2025. Pérez Santiago presuntamente utilizó un teléfono celular, servicios de mensajería instantánea y redes sociales para persuadir, inducir, atraer y coaccionar a la menor con el fin de involucrarla en actividad sexual, además de transferirle contenido de carácter obsceno. El caso salió a la luz gracias a la intervención de un padre responsable que, al monitorear el uso de redes sociales por parte de su hija, descubrió las conversaciones explícitas entre el educador y la menor. De resultar en convicción, podrían aplicar una sentencia mínima de 10 años hasta cadena perpetua, además de un periodo obligatorio de libertad supervisada que podría extenderse de 5 años hasta de por vida. El fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, reiteró el compromiso de su oficina de perseguir agresivamente a este tipo de conducta criminal, mientras que la agente especial a cargo del HSI en San Juan destacó la importancia de la supervisión adulta en los entornos digitales y denunció el abuso de confianza por parte de individuos que ocupan roles de guía y autoridad. La sentencia final será determinada por un juez federal tras evaluar las guías de sentencias de Estados Unidos y los factores específicos del caso. Agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos arrestaron ayer lunes a Lisa Marie Rivera García, una mujer de 42 años residente de Bayamón, quien enfrenta cargos federales por tráfico sexual de una menor de 15 años, en un caso que ha estremecido a las autoridades, tanto por la gravedad de los hechos como por el rol de confianza pública que presuntamente desempeñaba la acusada. Según informó la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico, entre diciembre del 2023 y octubre del 2024, Rivera
Rivera García utilizó un teléfono celular, servicios de mensajería instantánea y redes sociales para persuadir, inducir, seducir y coaccionar conscientemente al menor para que participara en actos sexuales, además de transferirle material obsceno. La imputada, identificada en declaraciones oficiales como maestra de religión, habría utilizado su posición para acercarse a la víctima y ejecutar un plan de explotación sexual encubierto bajo una fachada educativa y de orientación moral. Los documentos judiciales también revelan que la acusada habría sostenido un patrón similar con un segundo menor de 17 años, lo que agrava la magnitud del caso. La investigación fue liderada por la oficina de HSI en San Juan en coordinación con la Policía de Puerto Rico y está siendo procesada por la fiscal federal. La fiscalía indicó que de ser hallada culpable, Rivera García podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua en prisión, además de libertad supervisada de por vida. El fiscal federal Stephen Muldrow enfatizó que este tipo de conducta es inaceptable y será enfrentada con toda la fuerza de la ley, mientras que la agente especial a cargo del HSI recalcó el compromiso de las autoridades en proteger a los menores y llevar ante la justicia a quienes abusan de su confianza. La sentencia final quedará en manos de un juez del Tribunal Federal, quien evaluará las directrices de sentencia aplicables y todos los factores legales relevantes. Un juez del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto en ausencia contra Yadiel Joel Sánchez, un joven de 19 años, por presuntamente cometer un asalto a mano armada en una estación de gasolina Puma, localizada en la avenida Américo Miranda en Río Piedras, hechos por los cuales enfrenta cargos graves bajo la jurisdicción del negocio de la policía. De acuerdo con el informe oficial, Sánchez llegó al establecimiento portando un arma de fuego con la cual anunció el robo y procedió a apropiarse de varias cajetillas de cigarrillos y cartones de lotería. Como resultado de la investigación se le radicaron cargos por robo agravado, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia, así como confiscación de propiedades por almacenaje de armas prohibidas. La jueza a cargo del caso le impuso una fianza ascendente a $150,000 y expidió una orden de arresto en su contra. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar confidencialmente si poseen información sobre el paradero del imputado, quien ahora figura como fugitivo de la justicia. Agentes de operaciones aéreas y marítimas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos llevaron a cabo una significativa intervención durante la medianoche, cuando interceptaron una embarcación tipo Yola que transportaba un cargamento de 1,009 libras de cocaína, valorado en aproximadamente $8.2 millones, mientras navegaba hacia el norte a unas 6 millas náuticas al sur de Punta Tuna, en Maunabo. Se desplegó una tripulación desde Fajardo a bordo de un buque interceptor costero, junto a agentes de interdicción marítima que se posicionaron en tierra cerca de Punta Tuna, logrando interceptar la Yola justo cuando intentaba tocar tierra en Playa Mario. En el interior de la embarcación viajaban 3 ciudadanos venezolanos, quienes no poseían documentación legal para ingresar o permanecer en Estados Unidos y a quienes se les incautaron 16 fardos del potente narcótico. Tras la intervención, tanto los detenidos como la droga fueron entregados a la DEA para dar inicio a una investigación federal y a los procedimientos judiciales correspondientes. Las autoridades federales reiteraron su compromiso con la protección de las fronteras marítimas de Puerto Rico y el Caribe frente al tráfico internacional de drogas. Las autoridades del negocio de la policía solicitaron la ayuda urgente de la ciudadanía para localizar a Jonathan González García, un fugitivo de 39 años y vecino de Cataño, acusado en ausencia por un asalto ocurrido el pasado 8 de julio de este año, alrededor de las 3:15 de la tarde en la avenida Fragoso frente al supermercado Econo cerca de Plaza Carolina. Según la investigación, el individuo utilizó un destornillador como arma para amenazar e intimidar a una mujer de 76 años que se encontraba esperando transporte público en una parada de guaguas, despojándola de todas sus pertenencias, incluyendo su compra, documentos personales y un teléfono celular. Por estos hechos, el juez Orlando Puldón del Tribunal de Carolina expidió una orden de arresto con una fianza de $60,000 bajo cargos de maltrato a una persona de edad avanzada, robo y portación y uso de armas blancas. El caso fue consultado con la Fiscalía, quien autorizó la erradicación de los cargos en ausencia debido a la naturaleza seria del incidente.
incidente. González García posee antecedentes penales por robo y violaciones a la ley de sustancias controladas, lo que lo convierte en un individuo altamente peligroso según las autoridades. La policía exhorta a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a que se comunique confidencialmente con la policía. Una mujer de 94 años, identificada como Juana Rivera Cofresí, perdió la vida tras ser impactada por un vehículo la noche de ayer lunes a eso de las 7:50 en la avenida Rafael Cordero frente a la Plaza de la Juventud en Caguas, según confirmó el negociado de la policía. De acuerdo con la investigación preliminar, la nonagenaria fue atropellada mientras cruzaba la vía por un conductor identificado como Olbap López Félix, de 46 años, quien manejaba un BMW X5 del año 2015. Tras el impacto, la mujer fue transportada de emergencia a una institución hospitalaria, donde la doctora de turno certificó su fallecimiento debido a las heridas sufridas. El conductor se mantuvo en la escena tras el accidente y las circunstancias exactas del suceso continúan bajo análisis por parte de la División de Patrulla de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en unión a la fiscal de turno. Las autoridades evalúan si hubo factores de negligencia o si se trató de un trágico accidente, mientras familiares y vecinos expresan consternación por la pérdida de la envejeciente en una de las avenidas más transitadas del municipio. La Fiscalía radicó cargos criminales por maltrato a personas de edad avanzada y daños contra Antonio Malavé González, un joven de 25 años y residente del municipio de Guayama, tras un violento incidente ocurrido ayer lunes en el que presuntamente agredió a su padre de 76 años dentro de su propia habitación. Según la investigación, Malavé González irrumpió en el cuarto del septuagenario y lo golpeó repetidamente en la cabeza por motivos que no fueron revelados por las autoridades. Afortunadamente, la víctima fue atendida médicamente y ya fue dada de alta. El caso fue presentado ante la jueza Daira Infante del Tribunal de Guayama, quien encontró causa para arresto imponiéndole una fianza de $25,000, la cual no fue prestada por el acusado. Como resultado, Malavé González fue ingresado en una institución penal hasta la celebración de la vista preliminar. Las autoridades continúan con el proceso judicial mientras reiteran su compromiso en atender con seriedad los casos de violencia contra personas de edad avanzada en Puerto Rico. Agentes del negocio de la policía arrestaron anoche a José Javier Dávila Aguilera, de 24 años y residente del sector El Tendal en Guayanilla, por presuntamente agredir a su pareja, una joven de 22 años, en un caso de violencia doméstica, que destapó también su vinculación con un robo a mano armada ocurrido horas antes en el mismo municipio. Durante el curso de la investigación, las autoridades descubrieron que Dávila Aguilera, quien posee expediente criminal previo por violencia doméstica y apropiación ilegal, habría despojado a un pensionado de 54 años de una motora del 2005, valorada en aproximadamente $1,800, mientras la víctima se encontraba detenido frente a la cancha bajo techo Aleina Ramírez en el sector San Germán, carretera PR 335. Según el testimonio, el asaltante lo amenazó con una pistola y lo ordenó: "Bájate de la motora y no me mires", antes de huir con el vehículo. Posteriormente, alrededor de las 6:24 de la tarde, mientras agentes del distrito de Yauco realizaban gestiones para arrestar a Dávila Aguilera por el incidente de violencia doméstica en el callejón El Filo, lograron recuperar la motora robada. La investigación fue asumida por la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce y se espera que el caso sea presentado esta misma tarde ante un magistrado para la erradicación formal de cargos. Las autoridades destacaron la gravedad del caso al combinar elementos de violencia doméstica y robo agravado con un arma de fuego y reiteraron su compromiso con la protección de víctimas vulnerables en Puerto Rico. Antonio Pizarro Adorno, ex agente del negocio de investigaciones especiales y coordinador de Task Force conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue sentenciado a 15 meses de prisión federal y 3 años adicionales de libertad supervisada por apropiarse ilegalmente de $170 en efectivo durante una incautación oficial vinculada a una investigación por narcotráfico en San Juan. Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2023, cuando Pizarro Adorno, tras más de 30 años de servicio
intervino en el negocio de investigaciones especiales, retuvo intencionalmente el dinero incautado por el negociado de la policía, comprometiendo así la integridad y disponibilidad de dicha evidencia en un caso activo. El 13 de marzo de este año, un jurado federal lo encontró culpable tras un juicio de 5 días, basado en evidencia contundente presentada por la Fiscalía Federal. La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Camille Vélez Ribe, presidió el proceso judicial. Esta condena representa un nuevo golpe contra la corrupción dentro de las agencias del orden público en la isla, dejando claro que ninguna posición está exenta de la ley cuando se traiciona la confianza pública. El Departamento de Justicia radicó un total de 135 cargos criminales contra Yomaris Ainis Agosto Cuevas, una patóloga del habla que laboraba como especialista contratada por una compañía proveedora de servicios autorizada por la Unidad Secretarial de Procedimientos de Querellas y Remedios Provisionales del Departamento de Educación, tras descubrirse un esquema de fraude mediante el cual se apropió de $7,100 en fondos públicos al facturar 125 terapias de habla, que nunca ofreció a menores del programa de educación especial durante el año escolar 2023-2024. Los cargos presentados por la Fiscalía incluyen un cargo por fraude, 5 por apropiación ilegal agravada de fondos públicos, 30 por alteración y uso de datos personales, 30 por falsedad ideológica, 30 por archivos de datos falsos, 30 por posesión y traspaso de documentos falsificados, 5 por impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos y 4 cargos por maltrato de menores. La investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y con base en una auditoría de la Oficina del Contralor reveló que la imputada utilizó de forma fraudulenta datos de maestros de la escuela Víctor Párez Collazo en la urbanización Hyde Park en San Juan para generar certificaciones falsas en la plataforma Mi Portal Especial, logrando así que el Departamento de Educación desembolsara pagos indebidos. Además, intentó interferir con los testigos al persuadir a padres y encargados de los menores afectados para que no testificaran en su contra, conducta que también representa delito. Aunque se le impuso una fianza de $135,000, esta fue prestada y la vista preliminar fue pautada para el 30 de julio, donde se continuará evaluando la gravedad del esquema perpetrado contra menores con diversidad funcional y el uso indebido de fondos públicos destinados a la población más vulnerable del sistema educativo de Puerto Rico. Agentes del negocio de la policía adscritos al distrito de San Germán investigan una querella por daños ocasionados por impactos de bala a una residencia y 3 vehículos, reportada en horas de la madrugada de hoy martes en la carretera PR 321, kilómetro 1.8 en el municipio de San Germán. Según el informe preliminar, una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre disparos en el área y al llegar los agentes al lugar confirmaron que la fachada de una residencia y 3 automóviles estacionados habían recibido múltiples impactos de proyectil. Afortunadamente, al momento del incidente no había personas dentro de la vivienda ni en los vehículos afectados, por lo que no se reportaron heridos. La escena fue documentada y la investigación fue referida a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Mayagüez, quienes ahora están a cargo de esclarecer las circunstancias del tiroteo, incluyendo si el ataque fue dirigido o aleatorio. Las autoridades exhortan a cualquier persona que tenga información relacionada con el caso a comunicarse de forma confidencial para aportar a la investigación en curso. Agentes del negociado de la policía adscritos al precinto Ponce Oeste investigaron un escalamiento ocurrido durante la madrugada en el cementerio civil ubicado en la calle Eduardo Ruberte del municipio de Ponce, donde individuos forzaron el candado de la puerta principal del almacén del Camposanto para apropiarse de varios equipos de jardinería. Según informó el querellante, los responsables lograron acceso al interior del lugar y se llevaron 2 trimmers color anaranjado y blanco, un soplador de hojas y una sierra de cadena, artículos valorados en $2,613. El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes estarán a cargo de continuar la pesquisa para identificar a los responsables del hurto en estas instalaciones municipales. Las autoridades exhortan a cualquier ciudadano que tenga información sobre este incidente a comunicarse de forma confidencial para colaborar con la investigación.
Agentes del distrito de Humacao investigan un robo ocurrido la tarde de ayer lunes en la entrada principal del exclusivo complejo residencial Palmas del Mar en Humacao, donde se reportó la apropiación ilegal de cableado de alta tensión propiedad de Luma Energy. Según el informe preliminar de la policía, una persona logró acceso al área y sustrajo aproximadamente 1.500 pies de cable de 500 MCM para 15.000 voltios, cuyo valor total asciende a $29.310. La querella fue referida a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes estarán a cargo de continuar la pesquisa para determinar cómo se logró la intrusión en un complejo de acceso controlado y quiénes podrían estar detrás del hurto. Las autoridades no han revelado si el área contaba con cámaras de seguridad ni si hay sospechosos identificados, mientras continúan recopilando evidencia para esclarecer el caso. Una conductora reportó anoche el hurto de su vehículo tras dejar las llaves puestas mientras realizaba una compra rápida en la tienda de la gasolinera Sunoco, ubicada en el kilómetro 1.4 de la carretera PR 239 en el barrio Ceiba Sur del municipio de Juncos, según informó la policía. Los hechos ocurrieron a eso de las 8:27 de la noche, cuando la mujer se bajó de su automóvil para adquirir algunos comestibles y al salir del establecimiento observó que un hombre abordaba su vehículo y huía rápidamente del lugar. El automóvil robado fue descrito como un Hyundai Elantra del año 2017 color marrón. Agentes adscritos al distrito de Juncos atendieron la querella preliminarmente y refirieron el caso a la División de Vehículos Hurtados del área de Caguas, que ahora están a cargo de la investigación para dar con el paradero del vehículo y de responsables del hurto. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a nunca dejar las llaves dentro de sus autos aún durante paradas breves y a reportar de inmediato cualquier información relacionada con el incidente. Agentes del negocio de la policía investigan una querella de apropiación ilegal reportada en horas de la tarde de ayer lunes por hechos ocurridos en la ferretería de Home Depot, ubicada dentro del centro comercial Plaza del Sol en Bayamón. Según indicó el querellante, un hombre de aproximadamente 49 años ingresó al establecimiento, seleccionó 6 pailas de sellador y salió del lugar sin pagar, apropiándose ilegalmente de la mercancía. El valor estimado de la propiedad hurtada asciende a $1.788. Las autoridades no han informado si el sospechoso fue captado por cámaras de seguridad ni se ha sido identificado. La policía continúa con la investigación para dar con el responsable del hurto y exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ayudar en la resolución del caso. Agentes del negocio de la policía adscritos al precinto Ponce Oeste investigaron un robo violento ocurrido cerca de las 11:43 de la mañana en la avenida Hostos, frente al centro Sor Isolina Ferrer en el municipio de Ponce, donde un individuo armado agredió en el rostro a un ciudadano para despojarlo de su teléfono celular. Según la información preliminar ofrecida por la policía, la víctima relató que se encontraba en el lugar cuando fue sorprendido por un sujeto que, portando un arma de fuego y bajo amenaza de intimidación, lo golpeó y le robó un iPhone 12 perteneciente a la compañía Liberty. El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes ahora tienen a cargo la investigación para identificar al agresor y dar con su paradero. Las autoridades exhortaron a cualquier persona que pueda tener información relevante a comunicarse de forma confidencial con el negocio de la policía. Agentes adscritos a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas bajo la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales mantienen activa una intensa búsqueda para dar con el paradero de Nachalis Frankie Berríos, una menor de 17 años, reportada como desaparecida el 14 de julio de este año, luego de haber sido vista por última vez el pasado 2 de julio en los predios de la escuela Ricardo Arroyo Laragüente, ubicada en el Paseo del Cristo en Dorado. La denuncia fue presentada por una trabajadora social que alertó a las autoridades al notar la prolongada ausencia de la joven, cuya desaparición ha generado creciente preocupación en la comunidad y entre las autoridades. Nachalis fue descrita como una adolescente de 5 pies de estatura, aproximadamente 130 libras de peso, ojos marrones y cabello marrón adornado con mechones verdes. Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca, pantalón, abrigo y calzado deportivo. La policía hace un llamado a cualquier persona que tenga información sobre su paradero para que se comunique de inmediato con las autoridades, ya que cada minuto resulta crucial en la localización de la menor, quien lleva ya casi 2 semanas desaparecida sin que se tenga rastro alguno de su ubicación o de las circunstancias que rodean su caso.
La Autoridad de Carreteras y Transportación anunció el cierre del carril derecho de la avenida Roosevelt a partir del martes 15 de julio hasta el martes 5 de agosto de este año, como parte de los trabajos de construcción para extender la vía colectora entre la autopista PR18 y PR22, un proyecto de 9.3 millones previamente anunciado en febrero de este año. Las labores se llevarán a cabo de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde y buscan facilitar una conexión directa desde la PR18 en dirección a Bayamón sin necesidad de cruzar la intersección con la avenida Chardón, la cual promete reducir la congestión vehicular y ahorrar tiempo a los conductores que transitan entre Caguas y San Juan. El cierre impactará específicamente el carril derecho en el puente antes de la salida 1B hacia la avenida Chardón en dirección norte, así como las rampas de acceso al Expreso Las Américas y conexiones desde la avenida Roosevelt hacia la vía colectora. Las autoridades advirtieron que durante el periodo de construcción se anticipa un aumento en la congestión vehicular en la zona, por lo que se exhorta a los conductores a utilizar aplicaciones como Waze, mantenerse atentos a las señales temporales de tránsito y reducir la velocidad por la seguridad de los trabajadores y demás ciudadanos que transitan en el área. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y llegar a más personas.